Buenas tardes, bienvenidos a una videoconferencia más de la asignatura Tecnología de Hidrocarburos en este semestre 2025-1. La semana pasada vimos lo relacionado con la localización geográfica en Venezuela y el mundo de los hidrocarburos. Y anteriormente habíamos visto todo lo relacionado con el origen de los hidrocarburos, teorías, cómo se construye el sistema de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Esta semana nos toca ver las principales propiedades y características de los hidrocarburos, lo que se conoce dentro de la industria como caracterización de petróleo y gas. Hay que determinar propiedades, tipo de hidrocarburo, etcétera, etcétera. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. También quiero recordarle a los alumnos de la asignatura que el día de mañana se vence la fecha tope para la entrega de la primera actividad. Les agradezco que por favor cumplan con sus obligaciones académicas. De esa obligación, de ese cumplimiento, depende la nota de la evaluación, la primera nota de evaluación del primer corte de este semestre 2025. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ver la videoconferencia asociada a la caracterización de los hidrocarburos. Vamos a ver la clasificación, composición y caracterización de los crudos. ¿Okay? Vamos a hablar de los crudos. Aquí, en esta primera lámina, tenemos los diferentes tipos de hidrocarburos que se explotan a nivel mundial. ¿Correcto? Ellos se dividen en hidrocarburos en forma líquida, como petróleo, crudo pesado y condensado del gas natural. Hidrocarburos en forma gaseosa, gas natural, gas licuado del petróleo o GLP. Hidrocarburos en forma sólida, como betúmenes y arenas bituminosas, como las que se producen en Canadá. Hidratos de gas natural y por último, los hidrocarburos no convencionales. ¿Ok? Al lado de la clasificación, entonces, que son hidrocarburos líquidos, gaseosos, sólidos y no convencionales, tenemos un triángulo donde vemos cómo es la clasificación, ¿verdad?, de estos hidrocarburos de acuerdo a los costos y a las tecnologías más sofisticadas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la lámina? Que a medida que
los hidrocarburos, ¿verdad? Más pesados, ¿verdad? Que tienen menor calidad, los costos se van incrementando y las tecnologías van siendo más sofisticadas. Explotarlos se hace más costoso y debemos utilizar tecnologías más sofisticadas. Dentro de la calidad alta y media tenemos aquellos reservorios que son convencionales, ¿verdad? Donde los volúmenes son pequeños y de fácil desarrollo. Como reservorios no convencionales, donde son volúmenes grandes de desarrollo difícil, tenemos los petróleos en rocas de baja permeabilidad y las arenas muy apretadas que contienen gas. ¿Ok? Continuando más abajo, tenemos el gas en rocas madres, shale gas, los petróleos negros pesados como los de la faja, los mantos de carbón, ¿verdad? Y por último, los hidratos de gas y los petróleos en madre o shale oil. Entonces, a medida que el petróleo o el hidrocarburo es más pesado y se encuentra en áreas más duras, el costo para producirlo es mayor y por supuesto las tecnologías más sofisticadas. La cantidad de estos hidrocarburos es mayor que aquellos reservorios convencionales. Por lo tanto, esta base del triángulo, ¿verdad? Son los reservorios no convencionales. El petróleo de la faja petrolífera del Orinoco y el petróleo de Canadá, o las arenas bituminosas, ¿verdad? Son los más pesados, los más difíciles de producir. El costo es mayor y necesitan mayor no, tecnología más sofisticada. Y esa es la clasificación de acuerdo a su forma: líquida, gaseosa, sólida y no convencional. ¿Ok? Entonces, siguiendo dentro de la clasificación de los crudos, este se clasifica según su referencia de mercado, su contenido de azufre o su grado API. La gravedad API, que proviene de la palabra inglesa American Petroleum Institute, fue una clasificación establecida precisamente por el Instituto Americano del Petróleo, que se hizo a nivel mundial, se adoptó a nivel mundial porque, como ustedes recuerdan, la mayoría de las empresas transnacionales americanas e inglesas fueron los que iniciaron el desarrollo, la explotación comercial de los hidrocarburos. Este es un método de clasificación según la densidad asociada a la viscosidad y la fluidez del hidrocarburo, comparándolo con respecto al agua. Para darles una idea, cuando el petróleo que tiene una gravedad PI alta, si tomamos un recipiente con agua y echamos un crudo liviano con gravedad PI alta, este crudo flota en la superficie del agua. Todo lo contrario, cuando el crudo es pesado y lo echamos en la misma vasija de agua, este se deposita en el fondo del
recipiente con agua. El agua tiene una gravedad API muy baja, aproximadamente de 10 grados API. Por eso es que esa comparación se hace con respecto al agua. Por supuesto, esa comparación se hace con el agua a la misma temperatura. De esta forma, la densidad PI o la gravedad PI es la medida inversa a su gravedad específica con respecto al agua. Ahí tenemos la ecuación de gravedad PI, que nos dice que API es igual a 141.5 dividido entre la gravedad específica 60 grados Fahrenheit menos 131.5, donde la gravedad específica, como ustedes saben, es la densidad del líquido dividido entre la densidad del agua, que es 1. ¿Cómo se clasifican según su grado, su gravedad PI? Mayores de 50 grados se consideran crudos condensados, ¿ok? Gas condensado del petróleo. Entre 40 y 50 grados API, crudo extraligero. Entre 30 y 39.9 grados API, crudo liviano o ligero. Entre 22 y 29.9 grados API, crudo mediano o medio. Entre 10 y 21.9, crudo pesado. Y menor de 9.9 grados API, crudo extrapesado. Nuestro crudo venezolano está en el rango del crudo extrapesado a crudo medio liviano. Por supuesto, existen zonas en el país donde se produce crudo liviano o ligero. Y también existen zonas del país donde se produce condensado. Pero para los efectos comerciales, nuestro crudo en el mundo es un crudo mediano pesado. Esta clasificación es más práctica que teórica, ya que no toma en cuenta la composición real u otras características del crudo, aparte de su fluidez y su viscosidad. Se utiliza, como dije, para catalogar y establecer el precio del crudo. Dependiendo de esta gravedad, se fija el precio del crudo, ¿verdad? En el mundo, en base a los marcadores que son el Brent y el Texas, West Texas. Ese rango, por encima, por debajo de ese valor de gravedad PI de esos crudos marcadores, es lo que determina el precio de nuestra cesta básica de crudo y de los crudos en el mundo petrolero. ¿Ok? Ya que ello nos permite poder considerar cuál es la capacidad de ese crudo para su extracción, transporte y refinación. Mientras más pesado sea el crudo, ¿verdad? El proceso de refinación va a ser más difícil y será menos cantidad el valor agregado que ya nos pueden dar a ese tipo de crudo. ¿Ok? ¿Por qué son tan pesados? ¿Por qué son tan livianos? Son más pesados porque tienen una mayor cantidad de metales o elementos pesados dentro de su composición química. Entonces, ¿qué utilizo para saber el tipo de crudo? Utilizamos lo que se denomina gravedad API. La gravedad API es lo que determina la capacidad del crudo para tener una facilidad de extracción, transporte y refinación. Es lo que determina ese valor en el mercado. ¿Ok? Desde el crudo
mayor de 50 grados API hasta el crudo menor de 9 grados API es la clasificación de los crudos de acuerdo a su gravedad API. El crudo ligero o liviano con gravedad mayor a 31.1 contiene gran concentración de hidrocarburos de bajo peso molecular. Este crudo es fácil de transportar y ese es el crudo que se busca para obtener la mayor cantidad de combustible posible. ¿Ok? Diésel, queroseno y gasolina. El crudo medio o mediano, con gravedad PI entre 29,9 y 22, contiene concentración media de hidrocarburos de bajo peso molecular. Es fácil de transportar. Se busca para obtener combustible y materias primas para polímeros y parafinas. ¿Ok? ¿Ven la diferencia ya? Diésel, queroseno y gasolina con respecto a combustible y materias primas para polímeros y parafinas. El crudo pesado, entre 21 y 10, contiene una gran cantidad o concentración de hidrocarburos de mediano peso molecular. Es complicado de transportar y se busca para obtener la mayor cantidad de parafinas, polímeros, aceites y combustible. Todos te dan combustible, solo que en mayor o menor cantidad, dependiendo de la gravedad API, aparte de otros elementos que son más valiosos en el crudo. Y por último, el crudo extra pesado, que es menor a 10 grados, contiene menos concentración de hidrocarburos con mayor peso molecular, más pesado y difícil de transportar y producir, diría yo. Se busca para obtener aceites, parafinas, polímeros y betúmenes. La faja petrolífera del Orinoco contiene la mayor reserva de crudo extrapesado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es lo que nos da a nosotros nuestra cuota de aceites, parafinas, polímeros y betúmenes, y la otra parte, como tenemos todos los crudos, obtenemos el combustible necesario o los combustibles necesarios para la producción de energía y transporte. Entonces, ya vemos por qué siempre buscamos conseguir yacimientos con crudo ligero o liviano o inclusive hasta mediano. Nuestra mayor cuota o nuestra cesta de producción está compuesta por mucho crudo mediano y crudo pesado y extra pesado. De ahí los procesos de la faja, los mejoradores de crudo para poder transformar ese crudo en un crudo mediano que sea fácil de transportar y vender en el mercado. Tipo de petróleo y sus características. Los petróleos livianos se consideran parafínicos y los petróleos pesados se consideran alifáticos. Los petróleos livianos son muy fluidos, menos pesados que el agua, fáciles de evaporar y son incoloros. Fáciles de evaporar y de ahí depende el proceso de refinación de estos crudos. Los petróleos pesados o alifáticos son muy viscosos, espesos, se solidifican muy fácilmente y dejan como residuos el asfalto. Ok, vamos a verlos por separados cada uno de estos crudos. El petróleo ligero
es el crudo de bajo contenido de ceras. La definición de petróleo ligero y de petróleo pesado es difícil de encontrar. Simplemente su clasificación se basa más en razones de orden práctico que teórico. El petróleo o crudo dulce es un tipo de petróleo que contiene menos del 0,5% de azufre en comparación con el petróleo crudo agrio. Nuestro petróleo es un crudo agrio, al igual que el crudo de México. Son crudos agrios porque tienen un porcentaje de azufre. Son las pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno y de dióxido de carbono lo que le da al crudo un suave sabor dulce y agradable olor. Procesado comúnmente para hacer gasolina con gran demanda en el mercado. El crudo pesado, el crudo pesado y el crudo extrapesado es cualquier tipo de petróleo crudo que no fluye con facilidad. Se le denomina pesado debido a su densidad o peso específico, el cual es superior a la del petróleo crudo ligero. Este crudo pesado tiene una gravedad API inferior a los 20 grados, ya que su densidad relativa es superior a 0,933. En realidad, este crudo resulta de una degradación por estar expuesto a las bacterias, el agua o el aire, y consecuentemente da lugar a la pérdida de sus fracciones más ligeras, dejando atrás las fracciones más pesadas. Es por ello que la producción, transporte y refinado del crudo pesado presenta problemas especiales en comparación con el crudo liviano mediano, diría yo. Condensado del gas natural. Se trata de un petróleo líquido en superficie, pero que en el fondo del pozo y en las condiciones de presión y temperatura existentes a la presión está en forma de gas. Quiere decir que cuando comenzamos a producir este gas, ¿verdad? Por efecto de la caída de presión, al llegar a la superficie se transforma en un petróleo líquido. En el yacimiento es gas y en la superficie es líquido. En comparación con todos los demás, en el yacimiento es líquido, ¿verdad? O pesado, y en superficie sigue siendo líquido o pesado. Este crudo está más afectado por las condiciones de presión y temperatura del yacimiento. Su composición en su envolvente o en su campana es totalmente diferente a la campana de los petróleos pesados o petróleos livianos. Por eso no se considera un petróleo liviano. Es un gas que se transforma en líquido en la superficie, pero que en el yacimiento es gas. Tenemos de ese petróleo en el oriente del país. El José, la refinería de José, prácticamente fue concebida para producir estos crudos que pertenecen en gran parte en el país donde existen los mayores volúmenes, en el norte de Monaco. Como dijimos, a medida que la presión declina en el yacimiento, el gas, ¿verdad? Que es un fluido monofásico, sobrepasa la línea del punto de rocío y se transforma en petróleo líquido. Desde el punto de vista termodinámico, quiere decir, es lo mismo que pasa cuando usted hierve agua. ¿Ok?
El vapor, por caída de presión y temperatura, se convierte en agua en la superficie. Eso es lo que pasa con este condensado del petróleo. Por caída de presión, superando el punto de rocío, cuando aparece la primera gota de líquido, este gas se transforma en líquido. Tiene una densidad muy ligera, con gravedad PI mayor a 50 grados. Es, si recordamos, el primer crudo de la tabla que vimos anteriormente. La que tenemos aquí, en esta clasificación según su grado API. Este crudo condensado llega a tener un color blanquecino, lechoso, y a veces se usa en el campo como gasolina cruda. En el oriente había una parte donde los trabajadores que iban al campo utilizaban este crudo como gasolina en sus automóviles. Los petróleos con más de 50 grados API pertenecen en general al grupo de los condensados, entendiendo como condensado el condensado retrógrado de la fase monofásica del gas. Este es el crudo que tiene mayor valor de exportación para los países que producen este crudo. Gas natural es una de las fuentes de energía no renovables más importantes de la actualidad. Es una mezcla de gases ligeros que se encuentran en los yacimientos de petróleo, disuelto o asociado con el petróleo o en depósitos de carbón. ¿Ok? Forma parte, por condiciones de presión y temperatura, del volumen de crudo en algunos yacimientos, que al disminuir la presión por efecto de su producción, comienzan a fluir en la tubería de producción. Está compuesto principalmente por metano, en cantidades que comúnmente puede superar el 90 o el 95%, y suele contener otros gases como nitrógeno, ácido sulfúrico, bastante peligroso, helio y mercaptano. Estos yacimientos que tienen este gas en solución y que está asociado a estos elementos son bastante difíciles de producir, y hay que tener mucho cuidado por la cantidad de ácido sulfúrico que contienen este petróleo. Como ejemplo de contaminantes, cabe mencionarse que el gas no asociado de Caponi, que contiene hasta un 49% de CO2. Gas licuado de petróleo o GLP es una mezcla de gases líquidos, perdón, de gases licuados que están presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Los componentes del GLP, aunque a temperatura y presión ambientales son gases, son fáciles de licuar, de ahí su nombre. En la práctica, se puede decir que los GLP son una mezcla de propano y butano. Ese mismo butano que utilizamos en los yesqueros, ¿verdad? Forma parte del gas licuado del petróleo. El propano y el butano están presentes en el crudo, en el petróleo crudo y el gas natural. Aunque una parte se obtiene durante el refinado del petróleo, sobre todo como subproducto de la destilación fraccionada catalítica. De ahí tenemos entonces la subdivisión del gas licuado, que sería el GLP de refinería
y el GLP de gas natural. El GLP de refinería es cuando el petróleo crudo procedente de los pozos petroleros llega a una refinación primaria, donde se obtienen diferentes destilados, entre los cuales se tienen el gas húmedo, nafta o gasolina, queroseno, gasóleos atmosféricos o diésel y gasóleos de vacío. El GLP de gas natural es el gas natural de propano y butano, que puede ser extraído por proceso de reducción de la temperatura del gas hasta que estos componentes y otros más pesados se condensan. ¿Qué quiere decir que se condensan? Que se licúan, se transforman en líquido, pasan el punto de rocío y se transforman en líquido. Siguiendo con la clasificación, ahora vemos lo que se conoce como las arenas bituminosas. Las arenas de alquitrán, o también son conocidas, ¿verdad? O arenas de petróleo, o arenas petrolíferas, o arenas aceiteras. Y en Venezuela, como petróleo crudo extra pesado, son una combinación de arcilla, arena, agua y bitumen. Son las mismas arenas que se producen en Canadá, allá más difícil y con más tecnología para producirlas que en Venezuela. ¿Ok? De estas arenas se extrae un bitumen similar al petróleo, que posteriormente es convertido en un petróleo crudo sintético o refinado. Eso se hace en refinerías especializadas para obtener productos del petróleo. El bitumen contiene en promedio 83,2% de carbón, 10,4% de hidrógeno, 0,94% de oxígeno, 0,36% de nitrógeno y 4,8% de azufre. Como ven, es difícil producir el petróleo sintético de este tipo de arena. Al igual que la lámina que vimos anteriormente, tenemos una clasificación de acuerdo a la calidad y a los costos y la necesidad de tecnología, donde tenemos que los más fáciles de producir son aquellos reservorios convencionales, en comparación con los reservorios no convencionales, que son los reservorios con mayor volumen de hidrocarburos. Entre los convencionales tenemos los que tienen gravedad PI mediana a liviana, y los más pesados están dentro de los reservorios no convencionales. Por supuesto, a medida que nos transportamos desde los yacimientos o reservorios convencionales a los no convencionales, como dice la lámina, el costo se incrementa, ese costo de producción, ese costo de refinación, ese costo para producir los valores agregados de el hidrocarburo. Y por supuesto, a medida que ese costo va aumentando, la tecnología para explotarlo y producirlo y obtener el valor agregado se hace más difícil. Tiene que ser mejor tecnología. Y otro hidrocarburo que está en la parte final de difícil producción, pero que es importante
y del cual existen bastantes volúmenes de este hidrocarburo en el mundo, que es los hidratos de gas natural. Estos son hidratos de metano, los cuales son moléculas de metano en estructuras de moléculas de agua, que bajo las condiciones de presión y temperatura se encuentran en el talud continental. En la plataforma continental de todos los países existen grandes cantidades de hidratos de gas natural. Y en las regiones polares, permafrost, se convierten en sustancias sólidas, cristalinas, hielos de metano. Se encuentran principalmente en los poros de los sedimentos arenosos donde actúan cementándolos. Forman parte de la composición del mineral de las arenas sedimentarias. En el medio marino se explica su formación de una forma un tanto compleja. El metano, que resulta de la descomposición de los organismos vivientes en el agua, reacciona con el agua a punto de congelarse, formando hidratos que después se depositarán en los fondos marinos. Esa es la teoría que explica cómo se originaron los hidratos del gas natural. Esta reacción se produce en condiciones de presión y temperaturas particulares. Este hidrocarburo o hidrato de metano es particularmente inestable. Un metro cúbico de hidrato de metano contiene aproximadamente 164 metros cúbicos de gas metano. Imagínense el volumen que tiene este elemento, el valor que tiene este elemento, este hidrocarburo de hidratos de gas natural, que un metro cúbico almacena 164 metros cúbicos de gas metano, con tan solo 0,84 metros cúbicos de agua. Casi no tiene agua. Este hielo tiene un problema, que es altamente inflamable, ya que si se acerca una llama, libera gas metano que arderá. Ese es uno de los problemas para producir este hidrato de gas natural. Existen países como Japón que están desarrollando tecnología para tratar de producir este hidrocarburo. Por supuesto, con esa capacidad de producir metano, que es el gas que nosotros utilizamos, que sacamos del petróleo, imagínense la ventaja de tener, de conseguir, y eso existe en todos los taludes o plataformas continentales, o sea que todos los países de alguna forma tienen en su plataforma continental volúmenes importantes de hidratos de gas natural. Estos hidratos constituyen una fuente energética alternativa que tiene una proyección mundial con una estimación de reservas que prácticamente duplican todas las reservas de hidrocarburos convencionales que actualmente son reconocidas como recursos energéticos fósiles. Sin embargo, los desarrollos tecnológicos encaminados a permitir su extracción y utilización futura como combustible de manera similar al petróleo y el gas natural todavía están en fase de investigación. Como dije y como repito, Japón es uno de los países que está tratando de desarrollar tecnología para producir hidratos de metano. Vamos a ver ahora cuáles son los hidrocarburos no convencionales. Eso que vimos
son los hidrocarburos convencionales. Vamos a ver ahora cómo se clasifican los hidrocarburos no convencionales. Estos se refieren a las importantes cantidades de hidrocarburos, gas natural y petróleo que se han ido acumulando en ambientes geológicos que difieren de las trampas de hidrocarburos convencionales. Las trampas estratigráficas, como lo vimos en un principio, donde ellos se encuentran, o los domos de sal. Estos hidrocarburos se encuentran en trampas muy diferentes a las convencionales. Estos yacimientos no convencionales presentan otro tipo de características y se clasifican en las siguientes categorías. Primera, shale gas, que es el gas de pizarra o el gas de lutita, ¿verdad? Se encuentra acumulado en espacio poroso en las lutitas o pizarras, así como en las redes de fracturas y diaclase. Shale oil, petróleo con el mismo tipo de acumulación que el shale gas. Esto forma parte de muchos de los procesos de producción de los volúmenes de hidrocarburos que se producen tanto en Canadá como en los Estados Unidos. Coal bed methane, gas asociado a las capas de carbón y que se presenta en forma absorbida sobre las macropartículas carbonosas en forma de gas libre en el espacio poral y en las microfacturas del carbón. Para hacer una comparación del coal metano, es como si tuviéramos petróleo en nuestra caliza o de varina. Dentro de las fracturas, este gas se encuentra entre las fracturas de los yacimientos de carbón. ¿Okay? Está asociado a las capas de carbón en el espacio poral y en las microfracturas del carbón. Pit gas, gas almacenado en rocas sedimentarias, plásticas o carbonatadas de muy baja permeabilidad. Cuando una roca es de muy baja permeabilidad, es una roca muy dura, donde el proceso, ¿verdad?, de migración se hace bastante difícil, fue bastante difícil. Ahí tenemos, en general, toda la clasificación de los crudos. Los convencionales, aquellos yacimientos o hidrocarburos convencionales, son volúmenes pequeños, difíciles de encontrar, pero fáciles de producir. ¿Ok? Los no convencionales son volúmenes grandes, fáciles de encontrar, pero difíciles de producir. Los convencionales son hidrocarburos de alta y media calidad. Y los no convencionales, ¿verdad? Tenemos el metano del carbón, las arenas muy apretadas, el gas muy apretado, los líquidos que se encuentran en lutitas de gas, ¿verdad?, que tienen baja calidad, como las lutitas de gas o los hidratos de gas. Para que tengan una idea, la viscosidad disminuye desde los 1000 milidarcis hasta los 0.0001 milidarcis de viscosidad. Mientras más abajo estén, son más viscosos los hidrocarburos. Y como siempre, el triángulo va incrementando sus costos de producción o desarrollo a medida que esa calidad va disminuyendo. Y
va incrementando también los requerimientos tecnológicos para producir. Vamos a ver ahora la composición física y química de los crudos. ¿Cuáles son las propiedades principales? Todos los petróleos, livianos, medianos, pesados y extrapesados, que se llaman generalmente crudos, tienen características y propiedades físicas y químicas que a la vista sirven para distinguir y apreciar su calidad entre ellos mismos. Otras características tienen que ver por los análisis de laboratorio. Entonces, ¿cuáles son esas características? La primera característica es el color. Generalmente el color negro es el color que se asocia al petróleo, pero existen petróleos de mejor calidad donde el color va desde el verde al marrón debido a la transmisión de la luz. Pueden tener colores amarillo pálido, tonos de rojo y marrón, para que vean que no siempre el cliché es el color, nos dice qué tipo de crudo es el que tenemos. Por lo general, todos los crudos pesados y extrapesados son negros. Los que son livianos son de color amarillo. Y el crudo más liviano o condensado llega a tener un color blanquecino o lechoso. Y a veces se utiliza como gasolina cruda. Entonces, el color negro no se aplica a todos los crudos. Eso depende del grado API. Los más livianos pueden ser amarillo pálido, tono de rojo y marrón. Los pesados y extrapesados son negros. Y los más livianos son blanquecinos o lechosos. Aunque existen petróleos que tienen tonalidades verde, amarillo, marrón. Ejemplo, siempre habíamos oído que el crudo que se producía en Libia era un crudo de color verde. Olor. El olor del crudo es aromático, como la gasolina, como el queroseno. Si contiene azufre, presenta un olor fuerte y es desagradable. Se recuerda a huevos podridos. Esto es un indicativo de que el crudo que se esté produciendo es altamente peligroso y contaminante, porque puede contener hidróxido de sulfuro o ácido sulfúrico, por decir así. Se contiene sulfuro de hidrógeno, perdón. Los vapores son irritantes, tóxicos y mortales. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de crudo. Para ello existen sensores, sensores que nos indican la concentración de la cantidad de sulfuro de hidrógeno que pueda contener el crudo mientras estemos, si ese crudo llega hasta la superficie, ese olor, para podernos resguardar de ese tipo de crudo, porque es altamente tóxico y mortal. Su densidad. Los crudos pueden pesar menos que el agua cuando son crudos livianos y medianos, o más que el agua cuando son crudos pesados y extrapesados. De ahí que la densidad pueda tener un valor de 0,75 a 1,1. Esos valores de densidad son equivalentes a 57,2 y menos 3 grados API. La densidad específica en grados API
¿verdad? Indica la relación entre el peso específico y la fluidez de los crudos con respecto al agua. Ahí tenemos las ecuaciones de densidad específica. 12 ecuaciones de densidad específica. ¿Ok? Donde la letra N representa la lectura en grados indicada por el hidrómetro de Bowman, inmerso en el líquido cuya temperatura debe ser 15,5 grados centígrados. Y la ecuación de gravedad PI ya la habíamos visto anteriormente. La densidad específica es igual a 141,5 entre 131,5 más gravedad PI. La misma ecuación nos indica, nos puede indicar la gravedad también del crudo que estamos calculando. En la parte de abajo tenemos la ecuación despejada de gravedad PI desde la ecuación anterior. En resumen, los extrapesados tienen menos de 16 grados, los pesados menos de 21,9 grados, los medianos entre 22 y 29 y los livianos por encima de 30 grados. Sabor, otra característica física, química, física y química de los crudos. El sabor de un crudo es una propiedad que destaca cuando el contenido de sal es bastante alto, lo que hace necesario que el crudo sea tratado adecuadamente en las instalaciones de producción del campo para ajustar el contenido de sal al mínimo, gramos por metros cúbicos aceptables para los compradores y refinerías. Acuérdense que la sal es bastante corrosiva. Otras propiedades como el índice de refracción, que no es más que la relación de la velocidad de la luz al pasar de uno a otro cuerpo, el coeficiente de expansión, el punto de ebullición, el punto de congelación. Son características, propiedades específicas de los crudos bien definidos para cada tipo de crudo. Punto de deflagración, punto de quema, poder calorífico, bastante, que se utiliza bastante porque es lo que me dice a mí la capacidad de la gasolina que yo vaya a producir. ¿Ok? Calor específico, el calor latente de vaporización para la mayoría de los hidrocarburos parafinados y metilenos, viscosidad importante porque es lo que me dice a mí en superficie que tan movible, qué tan fácil se mueve el crudo en superficie y que me determina a mí qué tengo que hacer para poder meter el crudo en una tubería para yo poderlo bombear, que no sea tan difícil su bombeo o transporte. ¿Ok? ¿Por qué se determinan todas estas propiedades o todo lo que conocemos de los crudos? Porque a nivel mundial, su objetivo principal es producir crudo. Y al producir crudos, y dependiendo del tipo de crudo, usted va a producir combustibles mediante refinación directa, a través de transformadores de hidrocarburos o por procesos catalíticos o térmicos de mejoramiento y conversión. A pesar del desarrollo tecnológico que ha permitido considerar otras fuentes de energía tales como la nuclear, la electroquímica y la solar,
no se vislumbra en un futuro mediano sustituir petróleo como fuente universal de energía. Olvídense de eso. El petróleo seguirá siendo la principal fuente de energía en el mundo por sus costos, a pesar de que digan que es muy contaminante, pero hay procesos donde esa contaminación se trata de disminuir. Lo que hay es que buscar nuevos métodos y procesos de refinación para optimizar los crudos, la producción de los crudos, mejorar esos tipos de crudo, esos tipos de combustible, porque ello es lo que le agrega valor al negocio de los hidrocarburos y hace y con ese valor y esos métodos tratar de hacer un uso más racional de los crudos para poder cubrir la demanda, ¿verdad?, de energía que se va incrementando con el tiempo, por supuesto, producto del desarrollo normal y permanente de la humanidad. Entonces, para ello es necesario conocer los crudos de la mejor manera, ¿verdad? Para poderlos clasificar y valorar para efectos de comercialización, ¿verdad? Y poder hacer mejor uso o planificar mejor su uso en el futuro. Esa es la idea de la caracterización de los crudos. Para eso caracterizamos crudos. Para eso determinamos todas sus propiedades. Entonces, debemos conocer dentro de ese ambiente de caracterización el estudio geoquímico, cómo se formaron, cómo se depositaron, cuáles son sus mecanismos, ¿verdad? Para poder definir mejor los yacimientos, ¿ok? Para poder saber cuáles son los productos que vamos a obtener al procesarlo y poder hacer uso, mejor uso del mismo y de las instalaciones de procesamiento. Porque de acuerdo a ello, de acuerdo a su caracterización, nosotros podemos establecer mejores modelos de procesamiento, mejores diseños de catalizadores y poder resolver muchos de los problemas asociados con fallas de proceso y productos fuera de especificaciones. ¿Ok? En otras palabras, debemos lograr, o mediante la caracterización, se logra o debería lograrse realmente un uso integral de los hidrocarburos. Estos simples aspectos nos ilustran que tenemos la necesidad imperativa de caracterizar los crudos, conocer todo lo asociado, características físicas, químicas, mecanismos de producción, depósitos donde se encuentran, etcétera, etcétera. Porque ese proceso de caracterización, ¿verdad? Ese proceso tecnológico, ¿verdad? Es el que nos va a permitir obtener un producto con un valor agregado mayor. ¿Ok? Entonces, dentro de la caracterización de los crudos, tenemos los ensayos o evaluación de crudos y caracterización de ellos. Este proceso no es más que la determinación de las propiedades físicas y químicas generales del crudo. Eso es lo que se hace en un ensayo de petróleo o ensayo de crudo, ¿verdad? En este proceso se emplean esquemas de separación de fracciones por destilación similares a las generadas en una refinería. Ahí comienza el proceso. Ese es
esto es lo que le dice a la refinería el tipo de crudo que va a ser su cuota o su cesta para producir los combustibles. ¿Ok? Esto es un modelo. Estos ensayos son modelos para la toma de decisiones relativas al rendimiento y la calidad del crudo. Estos ensayos son fichas técnicas de calidad, ¿verdad? Que se aplican para diversos propósitos. En las operaciones de comercio de petróleo se emplean para tomar decisiones en los contratos de suministro, en las operaciones, en la planificación de la operación de refinación del crudo. Se emplean como dato de entrada para los simuladores que modelan los rendimientos y calidades de los diferentes productos refinados. Desde el pozo productor, transporte en oleoductos, tanqueros, almacenaje en tanques, hasta la refinería, se hace necesario evaluar sus propiedades. Se hace necesario caracterizar los crudos mediante los ensayos y evaluaciones de caracterización de crudo. Porque esto es información sobre la calidad y con ello planificar su mejor aprovechamiento. Para eso son los ensayos. Entonces, la caracterización de crudos es un proceso dinámico que permite obtener información química detallada del crudo y de sus fracciones, tanto química como físicamente representativas, sin emplear procedimientos normalizados, sino más bien desarrollados para propósitos específicos de la caracterización. Entonces, ¿cuáles son esas caracterizaciones? La primera es la caracterización molecular, el cual constituye una pericia de desarrollo continuo que envuelve varias áreas del conocimiento, procedimientos de instrumentación analítica. La caracterización molecular se complica dependiendo de la naturaleza del crudo y de la cantidad de información requerida, además del grado de profundidad con que se necesite la información. Entonces, todo esto, toda esta caracterización se realiza de acuerdo al detalle al detalle a donde quiera llegar el que realiza la caracterización. Dependiendo de lo que queramos, ese detalle de caracterización es el que nos va a permitir obtener la información necesaria de el tipo de crudo y cuáles son sus propiedades y beneficios que nos pueden aportar el crudo cuando ese crudo pase, ¿verdad?, a la etapa de refinación y se obtengan los mejores productos de acuerdo a ese proceso detallado de caracterización del crudo. Por supuesto, la complejidad del proceso de caracterización molecular depende de la gravedad del crudo. Mientras el crudo sea más pesado, más viscoso y que tenga mayor gravedad específica, será más complejo y más difícil su análisis. Esta afirmación conlleva consecuencias para nuestros propósitos. Si tomamos en cuenta que en cifras globales, el 70% del total de los 76,2 millones de barriles, que son las reservas, 76,2 miles de millones de barriles, que representan las reservas venezolanas probadas de crudos convencionales, lo constituyen
crudos pesados, los cuales se encuentran asociados a un mayor contenido de metales pesados como el vanadio y níquel principalmente. Entonces, la caracterización molecular ha resuelto mediante procedimientos estandarizados y otros aún en desarrollo la generación de información en destilados convencionales y en los crudos pesados. En particular, para lo cual no existen metodologías convencionales ni de separación cromatográfica. Por eso es importante realizar, ¿verdad?, una buena caracterización molecular. Entonces, la industria petrolera o las operaciones en la industria petrolera requieren de información sobre las propiedades de los crudos para poderlos derivar, para derivarlos en información geoquímica que se aplican directamente en producción de petróleo, para transporte, almacenaje y estudios de compatibilidad de las mezclas, para suministro y logística, para manufactura y mercadeo, para estudiar su impacto ambiental y para obtener correlaciones y predicciones de propiedades. De ahí la importancia de la caracterización de los crudos. En la tabla que estamos viendo acá están definidos los métodos de caracterización, ¿verdad? Y el objetivo de cada método de caracterización. ¿Ok? Como vemos, como objetivos principales tenemos distribución de fracciones destilables, análisis elementales, fracciones y residuos, separaciones por clase y compuestos, caracterización de fracciones destiladas en series, Z y distribución de N de carbonos, métodos espectroscópicos complementarios. Y a la derecha tenemos los diferentes métodos que se utilizan o se pueden utilizar para realizar y cumplir el objetivo principal de ese proceso de caracterización del crudo. Y con esta lámina terminamos la videoconferencia del día de hoy. Entonces, hemos visto la importancia de la caracterización de los crudos, cuáles son los tipos de crudo, cómo el valor del crudo se incrementa dependiendo de la gravedad PI, si es mayor o menor, y cómo de acuerdo a esa caracterización, ese tipo de crudo, ¿verdad?, dividido entre yacimientos convencionales y no convencionales, incrementa el costo e incrementa la tecnología para poderlo explotar y producir. Ese triángulo es importante tenerlo en cuenta desde la producción, desde la exploración para conseguir hidrocarburos hasta la refinación y transporte del mismo. Espero que haya sido de su agrado la videoconferencia. Les recuerdo, primero, que cualquier duda que tengan me la pueden hacer llegar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730 y que la actividad evaluada número 1 tiene fecha tope hasta el día de mañana. Y la segunda actividad
tiene fecha tope del 14 de mayo. Cumplan con sus obligaciones académicas para poder tener acceso a su nota de evaluación, para poder conseguir su nota de evaluación, que a la final de cuentas es lo que va a determinar en el 50% o el 60% que usted pase, apruebe la asignatura. No me queda más nada que decir por el día de hoy. Les deseo muy buenas noches y nos vemos en la próxima videoconferencia, ya específicamente asociada al tema número 2 de tecnología, donde estaremos comenzando a ver las fases de la empresa petrolera. Que pasen muy buenas noches.